Listo. Vamos a ver, entonces, vamos a orar, familia. Bendito Padre, en esta noche venimos delante de tu presencia, Señor. Estamos tan agradecidos, Padre, por tu misericordia, porque has permitido, Señor, te ha placido una nueva semana, Señor, para tu pueblo. Gracias, Padre, porque sabemos que cada día cuenta, que estamos en un conteo, Señor, en un reloj celestial, Padre, que a ti no se te escapa nada, que sabemos que todo está dicho desde el principio y que solo nosotros tenemos que alinearnos contigo, Padre. Gracias por el gran privilegio que tú nos das de hacerlo, de poder conocer tus fiestas, de conocer tu palabra, Señor, de poder integrarnos a tu familia, a tu pueblo, Señor, de la mejor manera. Gracias por la paciencia que nos tienes, Señor, porque definitivamente somos torpes y hay muchas cosas que hacemos mal, Padre, pero estás enseñándonos, nos has traído de la mano y nos enseñas cada día con cada cosa, Señor. Has traído tu palabra y la has abierto ante nuestros ojos, Padre, cosa que podemos ver con claridad en este momento, Señor, cuál ha sido esa imagen de que tú has plasmado desde el inicio de todos los tiempos, Señor. Aquí estamos dispuestos a seguir aprendiendo, muy, muy agradecidos por tu misericordia y dichosos, Señor, de seguir aún más fundando en tu palabra, aprendiendo mucho más, porque ella es la única que nos lleva a toda verdad, Señor. Gracias te damos en el nombre de tu Hijo amado Yeshua. Amén y amén. Listo, familia. Entonces, no sé si de pronto tengan alguna pregunta de la clase anterior. ¿Alguna pregunta de pronto? Porque ya recordemos que hoy ya entramos en las fiestas. Entonces, como que el preámbulo ya tiene que estar claro. La introducción tiene que estar muy, muy clara, ¿cierto? Para que podamos ya entrar en las fiestas y podamos ya meternos un poquito como ahí sí como dicen en la piscina profunda, ¿cierto? De lo que es el tema. Entonces, no sé, alguna pregunta, de pronto algo. Shalom familia, buenas noches. Hola Ingrid, buenas noches. Apenitas llegaste. Venía preocupada. No, llegaste apenas. Listo, estamos apenitas para empezar. Listo, entonces, si no tenemos preguntas, vamos a empezar con el tema, ¿verdad? Vamos a ver hoy la Pascua. eh, lo que vimos anteriormente fue en la clase pasada, fue una introducción a lo que son las fiestas, ¿no? Cómo son los calendarios, cuáles son los calendarios, por qué calendarios deberíamos regirnos, en cuál nos estamos rigiendo hoy y por qué hay tanto desorden de pronto bueno, a ver, para ponerle un nombre, cuando buscamos en las raíces hebreas, ¿por qué hay tanto desorden? ¿Por qué difieren tantos unos de otros, cierto? Y muchos entramos en discusión. Entonces, es de alguna manera triste ver que esto siga pasando, ¿sí? Aún ahora, todavía, sabiendo que la palabra es solo una y pues que si nos guiáramos por la palabra, pues no tendríamos diferencias, pero, ¿cierto? A veces la palabra no es tan clara con respecto a algunos temas, entonces como que se va a la interpretación y entonces ahí es donde nuevamente caemos otra vez en estar difiriendo unos de los otros y bueno, todo este tema, ¿no? Entonces, el tema de hoy, el tema que vamos a tocar hoy es un poquito controversial para los más estudiados. Sé que va a ser un poquito, no sé si chocante por lo que hemos aprendido.
¿sí? Cómo hemos nosotros, digamos, visto eh, qué es de lo que más se enseña. O sea, digamos, uno va a buscar cualquier cosa y entonces ahí sale y entonces ya uno se va tranquilo con la explicación, ¿cierto? Pues porque me la dio un maestro, un ROE o un líder o en fin. Pero vamos a ir un poquito más hondo en la palabra y vamos a ver realmente qué es lo que nos dice la palabra, ¿sí? Independientemente de la idea o independientemente de la interpretación, ¿cierto? De todas las personitas que están afuera, les respeto, les amo, ¿sí? Pero pienso que la palabra es también a veces muy clara en algunos temas y que a veces no contemplamos. ¿Listo? Entonces, vamos a iniciar. Me dicen si se ve. A ver, por acá. Ahí, ¿qué tal? Sí se Perfecto. ve. Sí se ve. Perfecto. Ok. Listo, familia. Entonces vamos a iniciar con las fiestas de primavera, ¿cierto? Recordemos que son como dos cumplimientos o las fiestas se dividen en dos partes. Unas son las fiestas de primavera y las otras son las fiestas de otoño, ¿sí? Las fiestas de primavera se llaman las lluvias tempranas. ¿Sí? Y las fiestas de otoño se llaman las lluvias tardías. Entonces vamos a entender un poquito más profundamente por qué razón, como que las definiciones, ¿verdad? Entonces, las fiestas de primavera son las primeras, ¿sí? Son las que empiezan en el mes de Aviv, ¿sí? Y iniciamos con la Pascua. Entonces, Pascua o Pesaj, ¿verdad? Muchos lo conocemos como Pesaj. Entonces, nos dice el Padre en Levítico 23:5, ¿sí? En el mes primero, ya sabemos cuál es el mes primero, nos quedó súper clarísimo, es en el mes de Aviv, ¿cierto? A los 14 del mes, entre las dos tardes, Pascua es de Jehová. Entonces nos está diciendo que en el mes primero, a los 14 días, ¿sí? Entre las dos tardes, eso vendría a ser aproximadamente a las 3 de la tarde, ¿sí? Ya vamos a entender un poquito más adelante que esa definición entre las dos tardes. El padre nos está diciendo que ahí es donde vamos a matar el corderito, ¿cierto? Ahí es donde se va a, digamos, a llevar a cabo la Pascua. Entonces, muchos subimos para arriba Pesaj, bajamos para abajo Pesaj, vamos que Pesaj, que otros le llaman Passover, otros le llaman Pascua, y vamos y vamos y vamos y subimos y bajamos, pero no sabemos muchos qué es Pesaj, ¿sí? O sea, ¿qué significa la palabra Pesaj o Pascua, Pesaj en hebreo, ¿verdad? Su significado es brincar, saltar encima, vacilar, también cojera o danzar, ¿cierto? Y eso sería el Strong 6452 y su raíz sería H6453, que sería preterición, exención, usado solo en la Pascua judía. Entonces, la palabra Pesaj, ¿cierto? Cuando la buscamos en el Strong, nos aparece el H6453 y nos dice que es una preterición o es usado en la palabra de la Pascua judía, ¿no? O sea, es muy fácil de pronto definirlo de esa manera, es como lo define el Strong, ¿verdad? Pero cuando vamos a su raíz, que es 6453, perdón, 52, 6452, nos da un poquito más de luz y nos dice, ¿cierto? Que es brincar, saltar encima, vacilar o bueno, todo esto. ¿M? Entonces ya vamos un poquito más cerca, más profundo, ¿sí? Sabiendo que prácticamente eso fue lo que pasó o el mandamiento, ¿cierto? Que era pasar por alto.
¿Recuerdan? ¿Quién iba a pasar por alto? El ángel de Jehová, ¿cierto? Cuando va por los primogénitos, solo la casa o la puerta, los dinteles de la puerta que tuvieran la sangre del corderito, ¿cierto? Sacrificado, no iba a tener muerte. ¿Recuerdan? Solo, o sea, todos los hebreos, todos los israelitas que cumplieron con el Pesaj iban a ser librados de muerte. Entonces, es de pronto un poquito más interesante pensar en que Pesaj no solo es ni la fiesta, ni la comida, ni el corderito, sino que significa, o su sentido más literal sería brincar. ¿Sí? Entonces, ahora vamos a las instrucciones para Pesaj, ¿cierto? Entonces, eso lo vemos en Éxodo 12, donde nos da la mayoría de las indicaciones. Nos dice que el Pesaj se celebrará en el lugar donde el Padre puso su nombre, ¿cierto? Eso nos lo dice Éxodo 12, nos dice también que no se ha de quebrar ninguno de sus huesos, ¿sí? Eso lo vemos completamente cumplido en la muerte de Yeshua, ¿sí? Que a él no se le quebró ni un solo huesito, ¿verdad? Porque recordemos que la costumbre romana, ¿sí? Pues primero era, la crucifixión, pero cuando ellos necesitaban que los hombres murieran rápido, ¿cierto? Porque se quedaban agonizando. Entonces, cada vez que ellos podían tomar aire, o sea, para que sus pulmones pudieran funcionar, se empinaban o ¿cómo se dice? Bueno, se sobreponían, ¿cierto? O sea, se levantaban de sus piecitos con sus piernas, levantaban un poquito el cuerpo, ¿sí? Y eso les dejaba que les entrara el aire o que ellos pudieran respirar. Entonces, cuando ellos necesitaban que, que el hombre muriera rápido, la personita muriera rápido, entonces, ¿qué hacían? Le quebraban las piernas. Sí, le quebraban los huesitos de las piernas y la persona pues ya obviamente ya no podía respirar porque no tenía de dónde subirse, ¿cierto? Un soporte, entonces moría mucho más rápido. Pero con Yeshua no pasó esto, ¿verdad? Porque cuando fueron a mirar y cuando dieron la orden pues de que bueno, que sí, que ya rápido a todos, se dieron cuenta que Yeshua ya había muerto. Entonces, nos dice también Éxodo 12 que la Pascua se comerá con prisa, ¿sí? También es de contemplar, dice que hay de que comerla con prisa. Hay que sacrificar un cordero de un año, ¿sí? Entonces es un cordero de un año que sea sin defecto alguno, ¿cierto? Sacrificar el cordero entre las 2 tardes, que era lo que les decía yo ahorita. También un mandamiento es que no se dejara nada para el día siguiente. Entonces, se cogía el corderito, ¿verdad? Se armaba, se hacía todo, se sacrificaba, todo se cocinaba, se asaba al fuego, pero no se dejaba nada para el otro día. Todo, absolutamente. Dice que lo que no se podían comer, o sea, que no alcanzaban a comer ese día, se tocaba quemarlo. Y no se dejaba absolutamente nada para el siguiente día, ¿sí? Pues cosa interesante porque en algunos otros sacrificios, en algunas otras fiestas, sí se podía dejar la comida o lo que el becerrito, el corderito que se sacrificara, se podía dejar para el siguiente día y comerse, pero en el Pesaj no, es un mandamiento, no se puede dejar para el siguiente día. Muy, muy importante, no la comerá extranjero, ni jornalero, ni incircunciso, ¿cierto?
Ha habido todo un debate súper grande sobre que sí, que si estoy circuncidado, que si no estoy circuncidado, y una cosa y la otra. No me quiero meter en este tema porque es un tema un poquito extenso, es un poquito amplio, pero la Biblia es muy certera cuando dice que no lo comerá incircunciso. Además, porque dice que es obligación para, para comer Pesaj, es obligación estar circuncidado. No se puede comer Pesaj si no está circuncidado. Entonces, lo curioso es que Pesaj es la primera fiesta. Entonces, todas las personas dicen, bueno, pero es que no tengo que estar circuncidado para Shavuot, no tengo que estar circuncidado para primeros frutos, no tengo que estar circuncidado para Yom Teruah, ¿cierto? Pero si lo vemos del punto de que el padre pide que la persona esté circuncidada para la primera fiesta, por ende puede abarcar que ya está circuncidado porque ya está la orden para la primera fiesta, pues obviamente vas a estar circuncidado para las otras 6. ¿Listo? De pronto eso lo pudiéramos ver un poquito más a fondo si les queda alguna duda. Ya un poquito más detenido con versículos siguiéndonos por la palabra, como para que nos quedara un poquito más claro, porque sé que hay muchas personas que dicen que no hay problema, que te lo puedes comer y no hay problema. ¿Listo? Y fiesta es una fiesta en la que se sube a Jerusalén. Recordemos que son 3, una de ellas es Pesaj y sería la primera, ¿verdad? La fiesta en la que se sube a Jerusalén. ¿Por qué? Porque es mandato de ir a donde el Padre puso su nombre, ¿no? Recordemos esta partecita que es importante, pero lo podemos ver de pronto más adelante. Listo, hasta aquí entonces. Es muy sencilla, ¿verdad? Es una fiesta, se puede decir, pues, que sería más que todo una cena, ¿cierto? La fiesta de la Pascua, pues, si lo vemos de pronto así como por encima, más en general, podemos de pronto entrar a ver más profundamente que es una celebración de una cena, ¿cierto? O sea, es como una cena porque ¿qué nos está mandando a comer un corderito? Nos manda a comerlo con hierbas amargas y con panes sin levadura, ¿cierto? Solo que ahí se están fusionando dos fiestas, pero vamos a ver solo la parte de Pesach, ya en un ratito vamos a ver la siguiente, pero es para que tengamos la idea, o sea, en nuestra cabeza de que Pesach, ¿sí? La celebración prácticamente es una cena. Listo, ahora vamos a ir al cumplimiento profético del Pesaj, ¿sí? Porque siempre vamos, de pronto nos interesa muchísimo, pues el estudiar la fiesta y cómo se hace y cuándo se celebra y todo eso es muy importante, pero queda el cumplimiento profético, ¿cierto? Porque recordemos que Pablo nos dice que todo era sombra, ¿cierto? Eso lo vimos antesito en la clase pasada, que todo era sombra de lo que había de venir, pero que el cuerpo era el Mesías. Entonces todo apunta al Mesías. Todas estas fiestas nos están contando algo. Por eso es tan importante conocerlas, ¿cierto? Celebrarlas. Son ensayos. Recuerdan que es Mikra Kodesh. Son ensayos, ¿sí? En los que nos estamos preparando para algo, ¿sí? Obviamente estamos haciendo a veces mal, estamos, bueno, pero estamos en un ensayo, ¿sí? Que no nos va a tomar por sorpresa cuando Yeshua regrese y nosotros no vamos a tener idea ni siquiera qué es Pesaj, ¿cierto? Sé que a muchos los va a sorprender, muchos o muchos van a estar un poquito perdidos ese día, ¿sí? Y pues otros, afortunadamente y por la misericordia del Padre, vamos a estar un poquito más entendidos. No es que lo sepamos, pero ya por lo menos tenemos definiciones un poquito más claras. Entonces, el cumplimiento profético, ¿sí?
vamos a ver en Éxodo 12 que dice, habla a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, el mes de Aviv, recordemos que estamos en el mes de Aviv, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. El animal será sin defecto, que era lo que les decía, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, ¿cierto? Entonces, vamos a ver lo que nos dice Juan 12. Nos dice, 6 días antes de la Pascua, vino Yeshua a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. El día siguiente, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, y bueno, ahí nos empieza a contar una historia. Sí, ahora quiero que nosotros nos paremos en lo siguiente. El día que se celebraba la Pascua, sí, era el día 14, ¿cierto? Pero Juan nos está diciendo que 6 días antes, ¿sí? Estaríamos en el día 9, ¿sí? 6 días antes del día 14 estaríamos en el día 9. Entonces dice que 6 días antes de la Pascua vino Yeshua a Betania, ¿sí? Ahí nos cuenta un relato, nos dice porque estamos en el versículo 1, pero luego nos saltamos en el 12 y dice, el día siguiente, entonces, ¿en qué día estamos? En el día 10, ¿cierto? ¿Qué pasaba en el día 10? Se seleccionaba el cordero, ¿cierto? Venía el sacerdote, ¿cierto? Se iba hasta los rediles de Belén, ¿sí? Recogía un cordero sin defecto de 1 año, ¿sí? Y lo traía, ¿cierto? Lo traía de vuelta. Eso lo vemos aquí. Lo traía de vuelta por este camino que estamos viendo a mi mano derecha. Entonces, esto es Jerusalén, ¿cierto? Esta es la explanada del templo y más o menos por este recorrido, ¿sí? Hacia la puerta de Damasco, era que salía el sacerdote, el sumo sacerdote, ¿sí? Para ir hasta Belén a recoger el corderito que iba a ser sacrificado como el cordero de la Pascua, ¿cierto? Entonces, luego él volvía y cuando entraba, ¿sí? Estaba todo el pueblo completamente esperando porque todo el pueblo también era partícipe. Entonces estaba todo el pueblo corriendo y todo, y todos empezaban a alabar a Dios por haber encontrado un cordero de la Pascua, ¿cierto? Entonces, ¿qué cumplimiento? O sea, primero, ¿qué cumplimiento hubo en el día 10? Que se eligió, ¿cierto? A Yeshua como el Cordero de la Pascua. ¿En qué día? En el 10º día, así tal cual como se elegía, perdón, cómo se elegía al corderito que había de ser sacrificado, ¿cierto? Cada año. Entonces, vemos acá que así como el sumo sacerdote ese año estaba recogiendo su corderito, estaba Yeshua, ¿cierto? Dice, tomaron ramas de palmeras y salieron a recibirle y clamaban, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, ¿cierto? ¿Qué ese episodio es este? ¿Qué episodio es este? En el que Yeshua manda a sus discípulos a que le traigan un asnito, ¿sí? Entonces él les dice que vayan y les traigan y se encuentra con ellos en la puerta,
¿sí? Y hacía unos cuantos minutos el sumo sacerdote había entrado con su corderito, el que él había seleccionado de un año perfecto, había entrado y estaba todo el mundo, todo el pueblo eh, clamando cuando entra Yeshua también, ¿cierto? Cuando dice, porque dice que cuando le vieron, todo el mundo agitaba sus palmas y todo el mundo decía, Hosana, ¿sí? Dios salva, bendito el que viene en el nombre del Señor, ¿sí? Entonces fue cumplimiento del día 10, décimo, que se recogía o que se escogía el Cordero de la Pascua. Entonces, eh, el cordero sería examinado durante 4 días. Entonces ya lo tenía, el sumo sacerdote tenía su corderito, ¿cierto? Ya de un año, ya había pasado por todo este proceso de la elección, de la gente, todo esto, ya el corderito estaba con ellos, pero lo tenían durante 4 días examinándolo. Ya lo había recogido porque él ya sabía que era un cordero sin defecto, pero más sin embargo, había lo examinaban a más profundo, ¿cierto? Con más detenimiento para cerciorarse completamente de que no hubiera ni un solo defecto en él. Entonces, sería examinado para asegurarse que no había mancha, que estaba en perfecto estado. Vemos Mateo 21, ¿sí? Y Mateo 22, más que todo, solo le saqué unas porciones que dicen, cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Respondiendo Yeshua les dijo, yo también os haré una pregunta. Y si me la contestáis, también yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. Y el 46 nos dice, y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. ¿Sí? Entonces, más o menos nos vamos desde que Yeshua entra, hace la entrada triunfal en Jerusalén, ¿cierto? Hasta Mateo 21, 22, vemos cómo nos cuenta que los líderes religiosos, ¿cierto? Durante 4 días estuvieron, o sea, buscándole a Yeshua un defecto, ¿cierto? O sea, siempre lo estaban haciendo como caer, pero hasta que dice que ninguno ya quiso preguntarle más porque él, o sea, siempre les respondía correctamente, o sea, no, como que no hubo en él ningún defecto, ¿verdad? Entonces dice, justo antes del sacrificio, el sumo sacerdote declaraba que no había defecto alguno en el Cordero de la Pascua. Entonces, después de los 4 días de tanta que con tanto detenimiento lo miraban, le hacían, lo pesaban, todo le miraban, porque dicen que le miraban las uñitas, le miraban la boca, le miraban las orejas, o sea, es impresionante, o sea, examinaban cuidadosamente. Justo antes del sacrificio de la Pascua, entonces estamos hablando de qué día, del día 14. Justo antes del sacrificio, el sumo sacerdote declaraba que no había defecto alguno en el Cordero de la Pascua. Entonces, cuando él ya lo tenía ahí, ya casi lo iba a pasar al sacrificio, decía, no hallo ninguna mancha, está limpio, está perfectamente. Entonces vemos el cumplimiento en Juan 18:38, dice, le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito. Entonces podemos pensar que aproximadamente en el momento en el que el sumo sacerdote estaba declarando que en este cordero, ¿cierto? En su cordero, no había mancha, estaba Pilato declarando que en nuestro cordero, ¿verdad? No había ningún delito, ninguna mancha. Entonces, estamos viendo el cumplimiento profético
de esos días, ¿verdad? Cómo es tan importante que nos case completamente, casi quirúrgicamente, ¿verdad? Porque en muchas ocasiones he escuchado muchas cosas que dicen, bueno, ¿qué más da un día más? O qué más da si fueron 3 días o si fue el tercer día. Y a mí me sorprende porque si hay un preámbulo, si hay algo determinado, ¿cierto? O sea, si viene un patrón tan claro, ¿cómo puedo decir yo, pues, qué más da si son 3 días y 3 noches o al tercer día? ¿Sí? De 3 días y 3 noches al tercer día, pues hay casi un día y medio. Entonces, sí es demasiado importante. Entonces, ahora vamos a meternos en algo que es un poquito complicado, ¿sí? Yo sé que muchos lo han escuchado, los más estudiosos lo han visto, pero puede que de pronto tengan otras ideas con respecto a esto. Entonces, por favor, aguántenme la evidencia y vemos las preguntas al final. ¿Listo? Entonces, una pregunta muy súper importante es, la última cena, ¿cierto? Lo que nos cuenta nuestra escritura, nuestros evangelios, fue una cena de Pascua, ¿sí? Porque unos dicen que sí, otros dicen que no. Bueno, y ahí estamos, ¿cierto? Divididos, cada uno con su interpretación y con su idea, pero quiero que veamos qué nos dice la Biblia, que es lo más importante. Entonces, tengo los relatos de los 4 evangelios en esta presentación para que podamos ver qué nos está contando cada uno. Entonces nos dice Mateo, nos dice, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Yeshua diciéndole, ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Marcos nos dice, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron, ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? ¿Verdad? Ahora vamos a ir a Lucas. Lucas nos dice, llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo, id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Pero Juan 13 nos dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo que Jesús, que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Entonces, cuando vemos con un poquito de detenimiento estos textos y cuando los podemos ver, o sea, tan de frente, ¿verdad? Porque a veces vamos de Juan, vamos a Marcos, vamos a Lucas, pero ya teniéndolos los 4 plasmados tan de frente, podemos ver las variaciones, ¿cierto? Mateo y Marcos nos están diciendo que era el primer día de la fiesta de los panes sin levadura. Lucas nos dice que llegó el día de los panes sin levadura y Juan nos dice que fue antes de la fiesta de la Pascua. Entonces, ¿qué podemos hacer, cierto? Porque, pues, los textos pareciera que fueran irreconciliables. Además, ¿por qué? Porque si Mateo tiene razón, ¿sí? Y nos dice que el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a decirle a Yeshua que a dónde iban a comer la Pascua, ¿sí? Entonces, ellos estuvieran comiendo la Pascua el día 15, ¿cierto? Entre el 14 y el 15.
Entonces, ahí hay un gran problema, además, porque estaríamos diciendo que Yeshua murió ¿cuándo? El 15, al ponerse el sol entrando el 16, ¿cierto? Pero ¿cuándo moría el Cordero de la Pascua? El 14, ¿verdad? Entre las dos tardes, porque recordemos que el 14 tiene 2 noches, o no, una noche, un día, pero tiene la puesta del sol o que se pega con la siguiente noche, ¿verdad? Entonces, vemos que tenemos pues un problema porque cómo reconciliamos los textos, ¿verdad? Entonces, nos vamos a la Biblia textual. ¿Qué nos cuenta la Biblia textual? Acá donde dice el primer día de la fiesta de los panes sin levadura en Mateo 26, ¿verdad? La palabra primer día, ¿sí? Nos explica y nos dice que la tradujeron mal, ¿sí? Porque nos está diciendo que es del anterior, no el primer día, ¿sí? Nos la están traduciendo como el primer día, acá como el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, mientras que acá la palabra sería correcta como el día anterior y así la traducen. Dice, y antes del día de los ázimos, ¿cierto? Los discípulos se acercaron a Yeshua diciendo, ¿dónde quieres que te preparemos para comer la Pascua? Entonces, con este recurso del Strong, ¿verdad? Podemos reconciliar qué texto. Mateo 26 y Marcos 14. Porque los dos nos dicen el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, ¿sí? Pero vemos que el original dice y antes del día de los ázimos, ¿sí? Ahora vamos a ver el texto de Lucas 22. Nos dice, llegó el día de los panes sin levadura, ¿verdad? Pero vemos que el códice Besa, ¿sí? Que es un códice antiguo, dice, llegó pues el día de la Pascua. Vemos que el normal, el que nosotros tenemos, nos dice panes sin levadura, pero el códice Besa nos dice, llegó el día de la Pascua, ¿sí? Y el más importante, bueno, el que seguimos contemplando es el de Juan, ¿sí? Que nos dice, él siempre nos ha dicho que antes de la fiesta de la Pascua, ¿sí? Entonces, este texto lo podemos ver, el dato en el texto de Juan sería que él nos está diciendo o de alguna manera nos está separando la fiesta de la Pascua del día de la Pascua o la cena de Pascua, ¿verdad? O sea, no es, en algunos textos ustedes van a poder leer cuando hagan su estudio y estén repasando, vean todos los textos que les estoy dando y pueden darse cuenta cómo en algunos textos, por lo menos en Lucas dice, llegó pues el día de la Pascua, ¿sí? ¿Dónde quieres que te preparemos para comer la Pascua? ¿Sí? Mientras que Juan nos dice, antes de la fiesta de la Pascua, ¿cierto? Nos está como tratando de separar la Pascua de la fiesta de la Pascua, ¿cierto? Pareciera un poquito confuso, pero sigamos para que nos quede un poquito más claro. Entonces, hasta aquí podemos ver que ya inicialmente, o sea, aquí inicialmente como que pareciera que todos nos estuvieran diciendo algo diferente, ¿verdad? Nos estuviera diciendo Mateo y Marcos que ellos estaban en el día 15, ¿sí? Mientras que Lucas nos está diciendo que era el día 14 y Juan nos dice que era antes de la fiesta de la Pascua, entonces podríamos pensar que fue el día 13. Entonces, casi irreconciliable, podemos ver que con las traducciones, ¿sí? Deteniéndonos un poquito más a lo que nos cuenta el original, todos están de acuerdo y nos están diciendo que estamos en el día 14. ¿Listo? Entonces, vamos a ver, recordemos que el día 14 tiene dos partes. Una es la noche del 14, ¿cierto? Porque acá es donde comienza el día y el día del 14.
Entonces, ¿qué pasó la noche del 14? La preparación de la cena, ¿verdad? De los discípulos, Yeshua les dice que ellos le preguntan que a dónde vamos a comer y él les dice que vayan y recojan y ta. Yeshua se reúne con sus discípulos, ¿sí? Cuando en la noche del 14, Yeshua come la última cena con sus discípulos en esta noche, ¿sí? Yeshua envía a Judas, ¿sí? Que quiero que veamos este texto. Juan 13 nos cuenta y nos dice, a ver, Juan 13 nos dice, y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Yeshua le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. ¿Sí? Lo retó, le dijo, bueno, tú tienes algo por hacer, has pensado en hacer algo, ve y hazlo. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban, ¿sí? Ahí está el detalle. Estaban sus discípulos y ellos pensaron, puesto que Judas tenía la bolsa, o sea, la plata, ¿verdad? Que Jesús le estaba diciendo, o sea, ellos pensaron que Yeshua le estaba diciendo, compra lo que necesitamos para la fiesta. ¿Para cuál fiesta? ¿Cierto? Si se supone y se asegura en la tradición o en algunas personas que dicen que Yeshua comió la Pascua. ¿Sí? Entonces, Yeshua le está diciendo que vaya y compre para qué fiesta, ¿verdad? O que diese algo a los pobres. Entonces, si aseguramos, digamos, como lo dice la tradición, ¿sí? El catolicismo, el cristianismo y las 50,000 denominaciones que dependen de ellos, ¿sí? Si aseguramos lo que ellos dicen que Yeshua comió, que la última cena fue la Pascua, entonces tendríamos que asegurar que eso fue el 14, ¿cierto? Entre las 2 tardes, entonces estamos diciendo lo que les contaba ahorita, que Yeshua tendría que haber muerto más o menos para el 15, ¿cierto? Entre el 15 y el 16, la puesta del sol del 15 y el 16. Y por algún caso, bueno, que fuera cierto, ¿sí? Que digamos, bueno, lo vamos a lanzar hacia el siguiente día. Entonces, esa noche, ¿sí? El 14, al empezar, el día 15, inicia la fiesta de panes sin levadura. Entonces, es un Shabbat alto. Apenas se pone el sol, empieza un Shabbat alto, ¿cierto? Entonces, si fuera cierto que Yeshua está comiendo la Pascua, ¿sí? Entonces, ¿por qué manda a Judas a comprar al siguiente día sabiendo que ese día es un Shabbat y él no puede comprar? ¿Sí? Son cosas que de pronto se nos pasan por alto y que no nos damos cuenta. Entonces tenemos que tratar de ubicarnos completamente en el texto, pero reconciliando toda la información que nos dan todos, ¿cierto? Y no quedarnos solo con un texto. Entonces, ¿qué más pasó el 14 después de que se puso el sol? ¿Sí? Recordemos que la palabra nos dice que ellos estuvieron en la cena, Yeshua se reunió con sus discípulos, Yeshua comió con ellos, recuerdan cuando hizo lo del nuevo pacto, ¿sí? Luego él le lavó los pies, luego comieron, departieron delicioso, ¿sí? Luego salieron al Getsemaní, recuerdan que Yeshua llevó a sus discípulos, le dijeron que lo acompañaran y les dijo que oraran, que lo ayudaran a orar y ellos les cogió el sueño. Y Yeshua va y ora y es cuando le dice al Padre que pasa de mí esta copa, si es tu voluntad, si no, haz como tú lo quieres, ¿sí?
todo esto está pasando, pues imagínense, digamos, a la puesta del sol. No sé qué hora es en Israel la puesta del sol, no puedo asegurar, pero ya tuvo que haber pasado harto tiempo. Entonces, mientras ellos están en el Getsemaní, mientras ellos están orando, mientras están en todo esto, y luego nos cuenta la palabra que Yeshua fue arrestado, ¿cierto? Entonces, ¿a qué hora? No sabemos, pero podemos pensar que es a altas horas de la noche, ¿cierto? Si no es que ya estaba amaneciendo. Todo esto está pasando en el día 14. Entonces, llevan a Yeshua ante Caifás, lo llevan al pretorio y todo eso que está pasando, ¿sí? El día 14 en la mañana, o sea, la otra parte del día 14. Entonces, Yeshua es juzgado por Pilato, ¿verdad? Ya en la mañana. Yeshua es sacrificado a la 9ª hora, ¿cierto? Eso ya es las 3 de la tarde. Y por último, del día 14, Yeshua es puesto en la tumba, ¿cierto? Justo antes, porque recordemos que ¿qué fiesta iniciaba inmediatamente? La fiesta de los panes sin levadura, ¿sí? Entonces ellos ya estaban en Shabbat, ellos ya no podían ni enterrar a nadie, ni estar afuera, ni nada. Ellos ya tenían que estar en su casa haciendo ¿qué? Comiéndose el cordero de la Pascua con los panes sin levadura y las hierbas amargas, ¿cierto? Entonces, mientras Yeshua es puesto en la tumba, ¿sí? O sea, él no sé cuánto tiempo antes pudo haber sido, pero tuvo que haber sido antes de que cayera el sol, ¿sí? Porque dice la palabra que ellos se apuraron porque iniciaba la fiesta, el Shabbat, o sea, estaba a punto de iniciar la fiesta. Entonces ellos tuvieron que poner a Yeshua en la tumba y cada uno ir a dispersarse hacia su casa, ¿sí? Y Yeshua está cumpliendo la fiesta de los panes sin levadura, pero eso lo vamos a ver ya ahorita cuando lleguemos a esa fiesta. Entonces, más o menos esta es la cronología, ¿sí? De lo que nos cuenta la palabra con respecto a qué día fue la cena, ¿sí? La cena fue el día al caer del día 14, ¿cierto? ¿Fue la Pascua? ¿La Pascua bíblica? No, es imposible, ¿cierto? ¿Por qué? Ya les voy a decir por qué. Aunque la palabra diga que los discípulos le dijeron a dónde vamos a comer la Pascua, ¿cierto? Entonces dicen, pero es que el texto dice que a dónde vamos a comer la Pascua, ¿sí? Y yo soy muy textual y ustedes me conocen, pero en este caso no es que estuviéramos mutilando el texto, solo que estamos tratando de reconciliarlo, ¿cierto? Fue una Pascua, ¿sí? O sea, la Pascua, no, es imposible. ¿Por qué? Porque Yeshua no tenía el cordero de la Pascua para comérselo con sus discípulos, empezando por ahí. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque todos los corderos estaban listos para sacrificarlos al siguiente día por medio del sumo sacerdote. Entonces, Yeshua estaba desobedeciendo. No sé, ¿cierto? O sea, ¿cómo entramos a asegurarlo y a decir, bueno, es que él quiso celebrar la Pascua ese día y lo hizo pues porque él era Yeshua, ¿cierto? Saltándose, por ende, pues como una correcta celebración de lo que venía profetizado desde el principio, ¿ya? Entonces vamos a ver otros pequeñitos detalles por acá. Entonces, razones por las que Yeshua no pudo celebrar la fiesta de la Pascua, o sea, no pudo comer la Pascua, ¿verdad? ¿Por qué razón? La primera sería porque él debía morir para hacer el Cordero de la Pascua. Esa es la más obvia y la más importante, ¿cierto?
¿Por qué decimos que Yeshua no comió la Pascua? Pues porque él era el Cordero de la Pascua y él estaba muriendo, ¿sí? Cuando estaba muriendo todos los corderitos que esa noche todas las personas se iban a comer, ¿cierto? ¿Cómo podemos asegurar que Yeshua estaba ahí comiendo la Pascua? Es imposible, o estaba en un lado o estaba en el otro, ¿ya? Segundo, Juan nos dice que la última cena fue antes de la Pascua, ¿verdad? Nos dice Juan, eso lo vemos acá, nos dice Juan que antes de la fiesta de la Pascua, y recordemos que él es el único que nos dice la fiesta, mientras que todos nos dicen Pascua, 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 sabiendo que Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre. Bueno, y lo que nos sigue contando, ¿sí? Juan nos dice que la cena fue antes de la fiesta. ¿Qué otra razón? Tercero, que Yeshua envió a Judas a que lo entregara, ¿cierto? Entonces acá hay dos detalles. El primero es que Yeshua le dijo a Judas que lo entregara, que que lo que él tenía que hacer lo hiciera ya. ¿Por qué? Porque Judas había quedado o acordado que él iba a entregar a Yeshua después de la Pascua, ¿sí? O sea, él dijo, no, bueno, yo lo entrego todo esto, pero que no sea ahora, porque está próxima la Pascua, mejor lo hago después de la Pascua, ¿cierto? Entonces, vemos que Yeshua lo mira y le dice, lo que vayas a hacer, hazlo ya. Esa sería una. Y la segunda es que los discípulos pensaron que Yeshua enviaba a Judas a hacer compras. Entonces era lo que les contaba hace un ratito, ¿sí? ¿Cómo es posible que los discípulos pensaran que al siguiente día se iba a poder comprar algo si era, ¿cierto? Si es la noche de la Pascua, ¿sí? Que es en la celebración de la Pascua, entonces, ¿cómo podemos pensar que los discípulos están diciendo que al siguiente día, que es un Shabbat alto, ¿sí? Yeshua lo está mandando a comprar algo que ni siquiera hay nada abierto, ¿cierto? Y no solo eso, sino que lo estaría primero poniendo a correr a buscar algo abierto y segundo, pues le estaría mandando a quebrantar un mandamiento, ¿cierto? Entonces es imposible. Y para mí la de más peso, la que más peso tiene es la cuarta, que dice que Yeshua comió la Pascua con pan con levadura. Entonces, si a mí alguien me asegura, ¿verdad? Que Yeshua comió la Pascua, la cena de la Pascua, o sea, que él sí comió la Pascua, pese a todas las evidencias que les he dado hasta ahora, seguimos de pronto pensando que no, pero es que sí, él tuvo que comer la Pascua, entonces, ¿sí? ¿Cómo es posible que Yeshua haya comido la Pascua con panes con levadura, sabiendo que el mandamiento es que deben comer la Pascua con panes sin levadura, ¿verdad? Entonces está en Mateo 26, nos dice, Mateo 26, 17 dice, y antes del día de los ácimos, los discípulos se acercaron a Yeshua. Entonces, esto es simplemente para buscar la palabra, ¿sí? Cuando nos dicen sin levadura, ¿sí? O lo que nosotros conocemos como matzá en hebreo, ¿verdad? Entonces, en griego es ácimos, ¿sí? Que son sin levadura, ¿sí? O sea, no corrompido, es lo que nos dice prácticamente el Strong. Cuando menciona sin levadura, nos dice que son los ácimos. Pero vemos que Mateo 26, 26 es cuando Yeshua está con sus discípulos, él está ya está partiendo, está en la cena, dice, y mientras comían, ¿sí? Tomó Yeshua el pan, y en este caso es hartos, es la palabra, hartos, y es pan como leudado, o sea, es pan leudado. Y mientras comían, tomó Yeshua el pan hartos y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. ¿Listo? Entonces, muy sencillo, fácil, ¿ven?
cuando vamos un poquito a la palabra, nos da o nos cuenta, ella solita nos ayuda a que más que interpretar, pues busquemos realmente y vayamos hasta el fondo, ¿verdad? Porque podemos saber que ella no se contradice, ¿cierto? Siempre es algo que no estamos viendo o algo que no estamos contemplando. Entonces, hasta aquí vemos el cumplimiento, ¿sí? Profético de la Pascua, ¿sí? Yeshua fue nuestro Cordero de la Pascua, ¿cierto? ¿Por qué? Porque él murió el día 14 entre las 2 tardes, que haciendo un cumplimiento perfecto, como digo yo, quirúrgico, ¿cierto? En cuanto a la fiesta o a la sombra que estaba desde hacía miles de años, ¿cierto? Ellos venían cada año celebrando esta fiesta, solo que cuando Yeshua llega, ¿cierto? Cumple la fiesta y ellos ni se dieron cuenta, ¿verdad? Ni por enterados. ¿Listo? Y bueno, seguimos entonces. Este es otro tema que es un poquito a veces difícil, ¿sí? Que es el fulano, ¿sí? No sé cuántos se han encontrado con esta palabra en la Biblia, ¿sí? Y nos hemos preguntado quién es el fulano, ¿sí? Entonces, lo menciono aquí, ¿por qué? Porque me encaja perfectamente donde Yeshua fue a comer la Pascua, ¿cierto? Entonces, vamos a ver que el libro de Ruth es un libro tipológico, o sea, que todos sus personajes son un tipo, recuerdan que hablamos de la tipología, de todo esto, o sea que todos sus personajes son un tipo de algo más. Ese es el libro de Ruth. Entonces vemos que Ruth nos cuenta una historia, ¿verdad? Maravillosa y nos da luz sobre Bethlehem, ¿sí? Que sería la casa del pan, que es el tipo de la palabra del Padre, ¿cierto? Elimelech sería mi Dios es rey, ¿sí? Y Noemí sería placentera, que serían un tipo del pueblo judío de la casa del sur. Malón sería enfermo, ¿sí? Y que León desfalleciendo. Esto sería un tipo de la raza humana enferma y desfalleciente espiritualmente. Orfa sería sierva, ¿sí? Que sería un tipo de esclavitud. Ruth, que es amistad o hermosura, sería un tipo de Israel del norte. Mara sería amargura, que son las circunstancias adversas. Aparece un personaje que es el fulano de tal, ¿cierto? Que no tiene nombre, es creo que el único personaje en la Biblia al que no se le pone un nombre, ¿cierto? Solo se le llama con adjetivos, ¿cierto? Sin nombre, o sea, ese de allá, no es cualquiera, es ese. ¿Sí? Y es un tipo de Satanás o el adversario o Hasatán, como lo conocemos, ¿verdad? Boaz sería veloz o fortaleza, que sería un tipo de nuestro Mesías, ¿cierto? De Yeshua. Entonces, vemos como en la palabra Satán, ¿cierto? O Satanás es oponente, opositor, específicamente Satán, Satanás, el archienemigo de lo bueno, ¿sí? Así es como nos lo describe el Strong. Y siempre nosotros decimos, ay, el diablo, ay, Satanás, ay, Hasatán, pero no queda de ser que un adjetivo. ¿Quién es? El adversario, pero ese no es su nombre, ¿cierto? Entonces les voy a dejar la tarea que lean Isaías 14 y Ezequiel 28 bien detenidamente y busquen, ¿cierto? O corroboren que
a Satanás no se le pone un nombre, ¿cierto? Siempre se le dan adjetivos. Él es el innombrable, se puede decir, ¿cierto? Entonces, ahora vamos a ver Mateo 26, dice, y él dijo, id a la casa al fulano, ¿cierto? ¿Qué es el fulano? El tal, ¿sí? Ese cual, ese cualquiera no, ese, ¿cierto? Y decidle, el maestro dice, mi tiempo señalado está cerca. Junto a ti hago la Pascua con mis discípulos. ¿Sí? Y luego nos vamos a Ruth 4 y dice, vos subió a la puerta y se sentó allí y he aquí pasaba aquel pariente de quien vos había hablado y le dijo, fulano, ¿cierto? ¿Quién es ese fulano? Es una persona específica, ¿cierto? El fulano de tal, sin dar nombre de la persona o el lugar. Ven acá y siéntate. Y él vino y se sentó, ¿sí? Entonces, hay una explicación con respecto a esto y dice que es nombrado 2 veces en la Biblia, ¿verdad? En Ruth y en Mateo, ¿sí? ¿Cómo puede ser? No lo sé. Simplemente quería mostrárselos, que ustedes lo contemplaran, ¿sí? Para a veces, pues como centrarnos un poquito y ver que la palabra nos da muchos detalles que nosotros no podemos ver, ¿cierto? ¿Cómo se pudiera interpretar esta parte? O sea, cómo él puede estar caminando y Yeshua decirle que le preste la casa y que va a comer con él y sus discípulos? No, no sabría contestar. O sea, esa parte no lo sé, pero que la Biblia lo menciona, sí. Es muy claro el texto y nos está diciendo que ese fulano, ¿cierto? Es el único a quien no se le da un nombre, es a Hasatán. ¿Sí? Eso lo entendemos un poquito en el hebreo, ¿cierto? Porque no decimos Satán, 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 no, decimos Hasatán. ¿Y qué es Hasatán? Tiene un artículo, es el enemigo, no es un enemigo, ¿verdad? Es el enemigo. Entonces, con eso podemos ver que no es un fulano, es el fulano, ¿sí? Entonces, es un poquito interesante esta parte. Al que quiera un poquito más de información, me avisa y les doy los recursos de la Biblia textual. Está en la Biblia textual, lo pueden corroborar ahí. Me pareció interesante que lo viéramos en esta clase, por lo que les digo, por lo que estamos muy cerca de los eventos, ¿verdad? Y bueno, ahí ya vamos mirando, vamos casi terminando el día, el 14, ¿verdad? Cuando Yeshua muere entre las 2 tardes, ¿sí? Este término entre las 2 tardes es un poco confuso, pueden buscar en internet y no hay casi recursos ni material que les dé luz con respecto a las 2 tardes. Es muy difícil. Un día pasé casi toda la tarde y lo que encontré fue mínimo, porque la Biblia solo nos dice que el cordero será sacrificado entre las 2 tardes, ¿sí? Pero no nos dice exactamente cuándo ni cómo y no nos da más luz. Entonces, alguien encontró o por parte de Josefo, ¿verdad? Había algo de luz con respecto a las 2 tardes y se dice que es entre las 12 y las 3 de la tarde de nuestras horas diarias, ¿verdad? Y entre las 3 de la tarde y las 6 de la tarde de como nosotros vemos el día. Así, algo así, o sea, no tengo el dato exacto, no tendría esa información tan clara ni tan exacta, porque lo que les digo, no hay mucha información, pero es lo que se dice, que es entre las 2 tardes, sería entre las 12 y las 3 de la tarde de nuestra tarde, y de las 3 de la tarde y las 6 de la tarde, entonces sería entre las 3 de la tarde, ¿verdad? Más o menos
a las 3 de la tarde, que fue la hora en la que Yeshua murió. Y por último, entonces vamos a ver, muere Yeshua, ¿verdad? A las 3 de la tarde. Recordemos que tenían casi que estar recogiendo el cuerpo, porque se aproximaba la fiesta. ¿Cuál? La de los panes sin levadura, ¿cierto? Entonces, cuando muere Yeshua y él grita, consumado es, ¿verdad? Recordemos que él, ¿a quién estaba haciendo mención? Él estaba haciendo una mención a Gomer, ¿cierto? Porque él gritó, lo que él gritó que fue Gomer, ¿cierto? Él estaba haciendo mención a esa mujer adúltera, la esposa de Oseas, ¿cierto? En representación al pueblo de Israel, ¿sí? Que había sido divorciado y que ya no tenía entrada. Entonces, Yeshua, ¿a quién le acaba de dar la entrada? O sea, ¿a quién está gritando? Le está gritando Gomer, ¿cierto? Porque está dando la entrada a ese pueblo que no era pueblo, ¿cierto? Porque nos dice Oseas que a donde se te dijo ya no eres pueblo, ¿sí? Ahora se te va a decir, eres pueblo y hijo del Dios viviente. Entonces, en este momento que él está gritando Gomer, dice la tradición judía, ¿verdad? Dice, bueno, la tradición que el sumo sacerdote también estaba, apenas mataba el último corderito, ¿sí? Porque recordemos que él tenía el cordero que él era el que iba a dar por expiación, ¿verdad? Pero todas las personas, cada familia tenían sus corderitos ahí también porque ellos también tenían su cordero. Los mataban los sacerdotes, ellos se llevaban su cordero para la casa, lo preparaban y se lo comían. ¿A qué horas? Al caer la tarde, ¿verdad? Cuando estaba iniciando precisamente panes sin levadura, ¿sí? Porque se come el cordero con hierbas amargas y pan sin levadura o con los ácimos, ¿verdad? Entonces, o con el matzá. Entonces, dicen que el sumo sacerdote apenas terminaba de cortar, de matar el último corderito, también gritaba, consumado es, ¿verdad? No sé hasta qué punto porque no lo corroboré, solo lo escuché. No sé hasta dónde sea cierto ni cuál sería la cita, no tengo idea, pero pues me pareció algo interesante que lo mencionaran, ¿verdad? Porque pues se estaba de alguna manera cumpliendo de lado y lado cada suceso, ¿cierto? Pero pues no olvidemos pues que es ley rabínica, no es que la Biblia diga que el sacerdote gritaba también consumado es, no, es simplemente una cita de ley rabínica. Entonces estamos viendo Yeshua es muerto, ¿verdad? Está por empezar la fiesta de los panes sin levadura, entonces va este hombre rico, José de Arimatea, ¿sí? Y pide que le entreguen el cuerpo, ¿cierto? ¿Para qué? Para poder enterrar a Yeshua y ellos pudieran empezar la fiesta, ¿cuál? La finalización de la Pascua, el comienzo de panes sin levadura, ¿cierto? Y ese día es un Shabbat alto. Entonces, vamos a verlo aquí. ¿Qué sería panes sin levadura o en hebreo Hag Hamatzot? Entonces, dice Levítico 23, a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura a Jehová. 7 días comeréis panes sin levadura. Entonces, lo que les decía es los ácimos, ¿verdad? Ese sería su traducción, entonces es dulzura, concreto dulce, no amargo ni agrio por levadura, ¿cierto? Recordemos que la levadura, ¿qué es lo que hace? Mata como tal los organismos de la esta y eso es lo que hace que se inflen, ¿cierto? Que se infle la masa.
Entonces dice específicamente pan o torta no fermentada. El Festival de la Pascua, bueno, ya ellos aclaran un poquito, porque no se usa levadura, ¿verdad? Es la única fiesta donde se come pan sin levadura. Entonces, instrucciones para panes sin levadura son muy sencillas. Comer pan sin levadura durante 7 días, ¿verdad? Es una santa convocación el primero y el séptimo día, que es una santa convocación, es un Shabbat, ¿verdad? Es un día de Shabbat. eh, y no se debe tener levadura en la casa. O sea, dice que saquen toda la levadura. ¿Qué es lo que está em, dándonos de pronto a conocer o qué es lo que se está cumpliendo? Entonces, Yeshua es puesto en la tumba justo antes del inicio de la fiesta de panes sin levadura, cumpliendo así la limpieza del pecado de Israel, ¿sí? Que era lo que les decía yo ahorita. Y vemos el cumplimiento de Isaías 53 que dice, dispusieron su sepultura con los impíos, pero con el rico fue su tumba. Y aunque no hizo pecado ni fue hallado engaño en su boca, y bueno, ahí nos sigue contando, Mateo 27 nos dice, cuando llegó la noche vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que también había sido discípulo de Jesús, ¿cierto? Entonces, esto es como para completar todas aquellas citas, ¿sí? Que nos decían o nos apuntaban hacia ese cordero, ¿cierto? Que se iba a entregar a sí mismo por el pecado del pueblo y cada uno de los cumplimientos que debía hacer, ¿cierto? Entonces nos dice Isaías que dispusieron su sepultura con los impíos, pero con el rico fue su tumba. Y Mateo nos dice que el rico hombre, ya, José de Arimatea, fue el que pidió su cuerpo. Entonces, está, va José de Arimatea, ¿sí? Le pide, porque era una persona con influencia, pide a los romanos que por favor le dejen bajar el cuerpo de Yeshua, ¿cierto? Y dice que lo llevan y lo ponen en esta tumba que había sido, nunca había sido utilizada, ¿cierto? Era nueva, que nunca había sido utilizada y ponen el cuerpo de Yeshua justo antes, ¿verdad? Del inicio de los panes sin levadura. Entonces, eh, les dejo hasta aquí la presentación porque sé que hemos visto varias cosas y quisiera tener un tiempito por si ustedes tienen alguna pregunta. Quería hacer un comentario, ¿no? Sí, sí, dime. En realidad tiene que ver con la primera parte de todas, sobre la Pascua. ¿Ya? Que bueno, yo he escuchado bastante el tema este de si hay que estar o no circuncidado para celebrar el Pesaj. Y bueno, hay opiniones de todo tipo. En Primera de Corintios 7:18 dice Pablo que bueno, que el que está circuncidado, que se quede así circuncidado, y el que está incircunciso, que se quede incircunciso. Eh, Ajá. y bueno, a ver, esto es una opinión personal, ¿no? Si yo Ya. estoy en cualquier país del mundo y quiero buscar comida kosher o celebrar Pascua, y eso es, perdón, o celebrar Shabbat, y eso es fácil de hacer, pero el circuncidarse quizás no es lo mismo. ¿En qué sentido? Ya. Por ejemplo, acá donde estoy yo es muy costosa una cirugía de la Brit Milá, que en realidad circuncisión es una operación. En realidad sería Ajá. eh, la Brit Milá sería la terminología adecuada, ¿no? Sí. Entonces, bueno, básicamente eso, o sea, como que es un poco confuso porque Abraham no estaba circuncidado, y lo dice Pablo cuando salió la promesa, y vendría a ser como una señal. Bueno, quizás por ahí, eh, eh,
o sea, no diciendo, es una opinión personal, obviamente. Sí, Cada sí. cual tiene. O sea, diciendo con esto de que uno tiene que estar circuncidado para hacer el pesas, por ahí es un poco complicado, según la persona que lo siente hacer, según el país, incluso hay lugares que lo tiene que hacer un rabino, bueno, y quizás por ahí me remonta un poco a esta discusión que tuvo Pablo en esa época con los judaizantes, que querían hacer que la gente sea salva solamente por la circuncisión, y bueno, todo ese tema Ya, que suscita, ¿no? perfecto. Emanuel, yo te hago una pregunta. Ujú. ¿Tú estuviste en el tema uno? Eh, ¿Tuviste el curso del el tema uno completo en en Raíces el 1. nivel uno? Sí, Sí, en sí, el nivel uno. sí, sí, estuve presencial a la clase de la Liliana Hunter, todo, sí, sí. Ya, ok, porque, o sea, en el tema uno, ¿sí? Dejamos y vimos todo este tema de la circuncisión que al principio confunde un poco, ¿cierto? Nos confunde un poco porque nos contraría, ¿cierto? Por muchas citas que nos da el Nuevo Testamento o que nos da Pablo, ¿cierto? Como la que me acabas de dar. Ujú. Entonces, pues bueno, voy a tratar de meterme así un poquitico porque eso lo vimos en el tema uno, ¿cierto? O sea, eso quedó fuera de discusión, pero te lo voy a aclarar un poquito. Cuando Pablo dice que el que llegó circuncidado, ¿sí? No se circuncide, el que una cosa y la otra, recordemos que él está hablando, había una secta que se llamaban los de la circuncisión, Ujú. ¿sí? ¿Eso lo aprendiste en el tema uno? Sí, sí, sí. Sí, exacto. Había un grupo que se llamaba los de la circuncisión, ¿verdad? ¿Quiénes eran ellos? Ellos eran prosélitos, ¿cierto? O sea, convertidos al judaísmo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque, ¿qué pasaba en el primer siglo? No cualquiera podía ir a circuncidarse y empezar a observar las leyes, ¿verdad? Porque había todo un sistema, ¿sí? Había todo un sistema completo en el que hacía que un gentil, ¿sí? O sea, una persona que no fuera parte del pueblo, que hiciera, entonces le decían, si quieres participar, si te gusta de pronto la sinagoga, te gusta la palabra, te parece bonito, entonces tienes que venir, pero tienes que convertirte al judaísmo, ¿sí? Ahí es donde está el tema y es donde Pablo entra con tanta eh, rigidez, ¿cierto? Y a decirle a la gente cómo se van a circuncidar ustedes conforme al rito de Moisés, ¿sí? Ujú. Que esa de alguna manera era el tema. El tema era que se circuncidara o no se circuncidara de ninguna manera. El tema era que lo hicieran con el rito de Moisés. ¿Cuál era ese rito de Moisés? Entonces nos tenemos que devolver un poquito hasta la historia de los macabeos, ¿verdad? En toda esta helenización y todo este tiempo donde Antíoco Epífanes había una de las primeras cosas que hizo él fue quitar la circuncisión y quitar el Shabbat, ¿cierto? Ujú. Cosa muy impresionante porque si vemos son dos características, ¿sí? O dos cosas que le da identidad al pueblo judío, ¿sí? Sí. De resto, ¿qué más? De resto lo tenemos, o sea, digamos, lo tenemos todo, ¿sí? Tenemos Pascua, tenemos el Día del Señor, Día de Descanso, muchas cosas, ¿verdad? Pero cuando hablamos de Shabbat y cuando hablamos de circuncisión, entonces eso apunta completamente al pueblo judío. Entonces, ¿qué pasa? Ya en este tiempo, Antíoco Epífanes había dado la orden que las personas se tenían que helenizar, ¿sí? O sea, que tenían que aprender de la costumbre de griega, tenían que aprender tanto mental como el idioma, como todo. Entonces, ¿qué pasó? Muchos judíos, ¿sí? Por querer que ya no vinieran a molestarles o que no hubiera presión o que no hubiera bullying en ese tiempo, entonces, ¿qué hicieron? Ellos
¿cómo se dice? Se echaron para atrás la circuncisión. Se revirtieron la Revirtieron circuncisión. la circuncisión. Ujú. ¿Sí? Revirtieron la circuncisión. Entonces, cuando eso, estamos hablando del año más o menos 170 hasta el 140, ¿verdad? Podían participar en los Juegos Olímpicos y demás. Exactamente. Cuando llega, ¿sí? En el siglo I, ya recordemos que para el siglo I ya había un sistema marcado de fariseísmo, ¿verdad? Ujú. Ya había interpretación de la ley, ya había toda esta parte. Entonces ellos, ¿sí? Vieron que las personas se habían revertido la circuncisión. Entonces, ¿qué dijeron? De ninguna manera esto lo podemos nosotros dejar y empezaron a hacer una circuncisión más profunda. ¿Sí? O sea, empezaron a cortar mucho más abajo. ¿Para qué? Para que el día que se les ocurriera revertirla no tuvieran de a dónde coger. ¿Sí? Entonces empezaron a hacer algo que era el rito de la circuncisión. ¿Sí? Entonces, cuando llega Yeshua y cuando está todo este tema y cuando viene luego Pablo, ¿sí? Entonces, por eso escuchas que Pablo dice que son unos perros que son mutiladores del cuerpo. Ujú. Dice, ojalá y se cortaran todo de una vez, Ujú. ¿verdad? Se está refiriendo a esto, o sea, él está diciendo que ustedes han hecho de algo tan sencillo un problema, ¿sí? Entonces, eso para entender un poquito por qué Pablo nos cuenta tanto esto. Entonces, los de la circuncisión, obviamente, si los de la circuncisión eran judíos, los de la no circuncisión eran gentiles, ¿cierto? Más o menos para poderlo entender. Entonces, ¿quiénes eran los gentiles? Lo tenemos clarísimo, no son gentiles, ¿cierto? Son los que están volviendo, que son Israel, ¿cierto? Hasta ahí bien. Sí. Sí, listo. Entonces, como ellos se están volviendo, entonces dice Pablo, ahora sí nos queda un poquito más claro cuando Pablo dice, el que llegó circuncidado, el que no está circuncidado, entonces él está diciendo, ¿sí? O sea, el que llegó, el que era judío, quédese judío, el que era gentil, quédese gentil, ¿sí? ¿Por Ujú. qué? Porque nos está diciendo luego, porque la circuncisión nada es y estar circuncidado nada es, solo guardar los mandamientos. ¿Cuáles son los mandamientos? La circuncisión es uno de ellos, entonces se estuviera contradiciendo, ¿verdad? Entonces, que con respecto a lo que me cuentas del precio y toda esta parte, créeme que es algo que he vivido, ¿sí? Porque cuando empezamos a saber todo eso, yo tengo 3 varones en mi casa, y cuando empezamos a saber todo este tema y de todo, entonces al principio dijeron, no, es que no, todo muy bonito, pero hasta allá tampoco, ¿verdad? Y entonces empezamos y bueno, y cada vez aprendíamos más y cada vez entendíamos un poquito más y todo esto, hasta un día que ellos dijeron, listo, si me tengo que circuncidar y es porque es un mandamiento y para ser parte de Israel, ¿cierto? O sea, es como una señal, es una señal. Además, Claro. bueno, que entra todo el tema de lo que es por qué con los hombres, ¿verdad? Que eso es otro tema también muy interesante. O sea, ¿qué tiene que, o sea, por qué el padre y por qué en ese lugar? ¿Verdad? Que son cosas, bueno, que todo suma. Pero cuando pasó esto, ellos dijeron, listo, no hay problema, vamos a hacerlo, pero no lo que tú dices, acá cuesta porque es una cirugía, ¿verdad? O sea, cuesta bastante dinero. Lo irónico, te Sí, hablo sí, así, sí, 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 dime. lo irónico es que por ahí hay gente que te lo hace gratis, pero son rabinos y tenés que hacerte judíos. Te tendrías que convertir, Claro, ¿verdad? O sea, entonces, ¿qué estamos haciendo? Ahí sí, como dijo Pablo, estaríamos cayendo de la gracia. claro, Ya claro. podemos entender toda esta parte, ¿verdad? Entonces él está diciendo, pero mira, yo te prometo algo y te lo digo por experiencia propia. Cuando uno toma la decisión, ¿sí? Y cuando uno levanta la mano y dice yo, el Padre pone todo para que se haga realidad, ¿sí? Te lo Sí. cuento por experiencia No, propia. o sea, también veo que uno tiene que estar convencido en qué sentido. Que yo veo Rhodes, por ejemplo, por poner un nombre, no Palacios. Él, Ya, si vos vas a su congregación, a los 2 o 3 meses ya te quiere circuncidar y ya lo hacen como por. Es como en el cristianismo que te hacían bautizar y ni te explicaban nada y hacías por hacer. exactamente. Y eso es un grave error. ¿Sí me entiendes? Porque por tener un adepto, por sumar un número, por tener un número, ¿cierto? Entonces,
prácticamente que estás dañando a una persona. ¿Sí? Claro, Es sí, un tema muy delicado. O sea, sí, sí, no es por que, eso. bueno, hagan fila y circuncido a todos. Claro, claro, sí, sí. No, o sea, tampoco viéndolo de esa manera, pero cuando lo entendemos, lo comprendemos, lo vemos a la luz de las escrituras, aparte de a la luz de la historia, porque nos da una luz impresionante, ¿cierto? Si no tuviéramos la historia, si no tuviéramos a Antíoco Epífanes, si no tuviéramos todas las sectas del primer siglo, si no tuviéramos todo esto, pues estaríamos un poquito más perdidos, Sí, ¿sí? sí. Pero cuando entendemos toda esta parte, nos queda más claro. Sí, bueno, gracias por la explicación. No, con todo gusto. Todo Algo, todos los sí. temas, o sea, me encantan todos. En este es como que puse un stop. Todos los demás, sí, sí. Sí, lo que yo te digo, o sea, todo toca irlo viendo con lupa y está muy bien. Me parece, me parece genial, ¿verdad? Ujú. Solo que cuando el padre pone y hay algo tan claro y tan marcado en la palabra, ¿cierto? O sea, es como todo. Él dice y levanta muchas pancartas al principio, ¿por qué va a tumbar una pancarta al final? Y va a decir, no, no te preocupes, es que si lo quieres hacer, hazlo y si no lo quieres hacer, pues ya no lo hagas. ¿Cierto? Ujú. Entonces, eso nos deja a pensar a nosotros mucho. Y lo que yo te decía con respecto al tema de los hombres, a mí me ha parecido fabuloso. Te lo digo porque tengo 3 hombres en mi casa, es mi esposo y mis 2 hijos, que no son pequeños, el mayor va a cumplir 23 y el otro cumplió 20. Son ya personitas maduras, ya, o sea, ya son hombres, ¿verdad? Ujú. Entonces, he entendido, además, por todo este proceso, pues, de nuestra vida y, pues, parte de lo que nosotros hemos vivido y de todo, el entender, ¿sí? Que el padre, porque no sé si sabes la palabra circuncisión, lo que significa. Sí, el Brit, el pacto. O sea, sí, exacto, la palabra circuncisión, o se puede decir que es el Brit Milá, Ujú. ¿verdad? Pero la palabra es orlá en hebreo, ¿sí? Y esa palabra orlá es barrera, ¿sí? Barrera, o sea, prácticamente eso es lo que es una circuncisión, esa barrera que es lo que está en la partecita de arriba, ¿cierto? Entonces, cuando tú lo comprendes, cuando tú lo entiendes de que, o sea, si tú no quitas esa barrera, no vas a permitirle al Padre que sea tu dueño, tu rey, tu, tu todo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tú vas a seguir dejándote llevar. ¿Por qué? Por tus instintos. Sí, por eso te digo que cuando entramos a ver un poquito más profundo, entonces nos cuadra porque yo siempre he dicho, Señor, o sea, una circuncisión y ahí, o sea, a mí me ha llamado mucho la atención por qué y averigüé y investigué hasta que me cuadró todo. Yo decía, es obvio, prácticamente el padre le está quitando a los hombres que su propia, o sea, como que es su deseo, ¿me entiendes? O sea, no es que una persona después de circuncidarse, pues quede incompleta o lo que sea, no, sino que es la manera en la que esa persona acepta y recibe en su cuerpo físico, ¿sí? Obviamente que ya lo aplica a su espíritu, ¿sí? El que Dios sea su Señor, o sea, que el Padre, el Eterno, sea su gobernador, ¿sí? Entonces, eso me parece muy importante además. ¿Por qué? Porque cuando entendemos esto, recordemos que la Biblia o Dios habla o Él entiende por patriarcal. Entonces, si un hombre está en pacto, ¿qué es estar en pacto? Pues ser parte de Israel. ¿Cómo lo hace? ¿Cuál es la señal? Todo esto, ¿verdad? Cuando un hombre está en pacto, por ende, su familia también lo está, ¿cierto? Entonces es muy sencillo. El padre que dice, yo me encargo de los hombres, que ellos se encargan del resto. ¿Ves? Algo así, que me parece a mí genial y me encanta cómo el padre lo ve de pronto también de esa manera. ¿Listo? Bueno, gracias por la explicación y disculpen los hermanos que no les interesaba el tema y se extendió. Ya, no, no te preocupes, es con todo gusto. Eh, exacto, además, para cerrar, vemos que Josué nos dice, ¿verdad? Cuando él fue a entrar a la tierra prometida, él circuncidó a todos los israelitas que iban a entrar
antes de celebrar la Pascua. ¿Sí? Entonces, son temitas que son pequeñitos que puedes ir viendo, haciendo un estudio un poquito más, te vas a dar cuenta que es necesario. ¿Listo? Listo, familia. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien más de pronto del tema que hayan de pronto quedado con la idea o que me quisieran comentar algo? O no sé. Yo, Claro, Hernán, adelante, dime. no, bueno, no quería seguir avanzando con el tema de la circuncisión, pero cuando lo tratamos al tema en nivel 1, ¿Ya? es un tema, creo que por tradición, muy Controversial. resistido, Ujú. mucha controversia, ¿no? Sí, Incluso cuando uno mismo plantea sobre el Shabbat, eh, o la celebración misma de la Pascua, ¿no? Que está cargado de mucho contenido y genera mucha contradicción y resistencia en la tradición. Pero después de haber leído un poco más y de haber investigado y preguntado, yo pensé esto. Digo, si somos capaces muchas veces de mutilar nuestro cuerpo por otras cosas, y digo esta mutilación como una exageración, ¿no? sí, sí, sí. Ajá. Poniéndonos un arito, incluso haciéndonos tatuajes, Tatuaje, ajá. mundo, ¿por qué no tomar este paso y hacerlo para nuestro Señor? Claro. ¿Sí? Sí, es muy difícil hacerlo acá, pero yo estuve averiguando también, eh, y viéndolo desde el lado, digo, qué grandeza, ¿no? Porque viéndolo desde el lado de los beneficios de la salud, o sea, no hay ningún impedimento por ningún organismo del mundo Claro. de salud Ujú. que diga lo Ah, lo contrario de avalan, que lo avalan, por eso, no lo hay ningún avalan. impedimento Ujú. que lo avalan. Incluso he investigado un poco más, desde el punto de vista médico. No soy médico, pero tengo un familiar Ya, médico a quien le pregunté y me dice, mirá, la circuncisión se hace hoy en día en muchos países del mundo, sobre todo en países orientales, ajá. y dice que incluso tiene una prevención del 70% de lo que son enfermedades venéreas. Así es. Ajá. ¿Qué Y no, dimensión no solo tiene eso, esto, no? sino que las mujeres judías, pues en este caso podemos hablar de los judíos porque pues son los únicos que se la practican, ¿verdad? Pero dicen que las mujeres judías sufren menos papiloma humano, sufren Exactamente, menos sí. problemas Sí, cervicales y sí. toda esa parte. Sí, 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 todo, sí, Entonces es exactamente, muy exactamente. interesante, ¿ves? O sea, sí, o sea, no quedarnos de pronto con una pequeña idea, sino tratar de abarcar, pues, todo lo que el padre, que él siempre está buscando, que un beneficio para su pueblo. O sea, él quiere lo mejor para nosotros, ¿verdad? Entonces, por eso a veces recordemos que hay mandamientos de hacer, mandamientos de no hacer, y a veces, ¿cierto? En todo esto, a veces, pues, como que nos quedamos, como que no tenemos, que tienen mandamientos que tienen el porqué. ¿Verdad? Y hay mandamientos que no tienen el por qué, pero simplemente es un mandamiento. Entonces, bueno, algún día lo entenderemos. ¿Listo, familia? ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? ¿Qué les pareció el tema de hoy? ¿Cómo quedaron con lo de la Pascua? Claro, clarísimo. Es claro, porque ya un poco lo habíamos tocado en el primer nivel. Sí, un poquito. Habíamos visto no tanto el cumplimiento profético ni nada de esto. Entonces, pero digamos, o sea, hasta el momento está claro Cuando uno empieza a que ver ya, cómo se contrasta, ¿no? La palabra, lo que es la profecía con el cumplimiento, o sea, exacto. Muy queda muy bien. claro. O sea, hay, bueno, cosas por ahí que uno tiene que seguir estudiando, investigando más para entenderlas más, pero a mí me quedó mucho más claro. Ok, o sea, vamos viendo, digamos, la cronología. Todos, por favor, me están diciendo si estamos viendo la cronología, qué día empieza las fiestas, o sea, qué día, cómo se une la Pascua con panes sin levadura. Hasta ahora vamos ahí, pero ¿ha sido comprendido? ¿Sí?
qué debemos hacer ese día, cómo, o sea, cómo bíblicamente se podría celebrar esa fiesta. ¿Vamos bien? Shalom, profe, sí, Hola, bien. Miriam. Buenas, profe, ¿cómo está? Bien. Dime. Bueno, profe, sí, yo, como este año fue la primera vez que yo también celebré PESA, pues también había escuchado el estudio más o menos de lo que usted estaba dando, pero te dio otras cositas más y cada día se va aprendiendo más, o sea, estamos casi cada día instruyéndonos, buscando la verdad y me parece genial todo esto, o sea, cosas que uno jamás nunca se hubiera imaginado todo lo que la palabra nos tiene para enseñarnos de las cosas del Eterno. Ya, y gracias, profe, excelente tema. Tan hermosa, Miriam, gracias a ti. Sí, exacto, o sea, a veces me quedo yo pensando, yo decía, Señor, a veces yo leía y me iba a veces y cerraba la Biblia tan frustrada porque no había entendido nada. Yo cerraba, yo decía, Señor, yo quisiera conocerte. Yo algo, una oración que hice durante muchos años fue eso, Señor, déjame conocerte quién eres tú. No porque nadie me lo cuente, sino porque yo lo pueda ver, porque tú me lo cuentes. Y ha sido una oración contestada y pues me siento feliz, ¿sí? O sea, no es que diga que, uy, no, sé una cantidad, no, pero cada día me desafía a aprender más. Entonces, eso me encanta que sigamos aprendiendo. Gracias a todos ustedes por estar aquí conmigo, porque así como aprendo yo, entonces, pues aprendemos todos, ¿no? Eso es muy importante. Entonces, listo, familia. Si no tienen más preguntas, está todo clarísimo, entonces pudiéramos terminar, ¿sí? ¿Les parece? Muy bien. Sí, hermana. Hola, Dorali, dime. No, todo bien. Yo a mí se me da un poco la señal, pero voy a ir la clase. Pero sí, de todo lo que escuché, no, se alimenta mucho de mucha sabiduría aquí. Listo, perfecto, listo. Sí, la clase queda subida, yo apenas la tenga lista, la subo y entonces vamos a orar y para seguir con este mismo tema el miércoles, a ver si logramos de pronto terminar las fiestas y si no, pues nos daría un día más, ¿verdad? Las otras son un poquito más fáciles. La más larga es la Pascua, el cumplimiento de la Pascua por tantas cosas que nos deben encajar, ¿verdad? Y eso ya lo vimos en el tema, en el tema uno, pero reforzar un poquito los 3 días y las 3 noches, porque sé que de pronto hay muchos que estén ahí como colgando con el temita. ¿Listo? Pero lo vamos a arreglar el jueves, lo vamos a mencionar para que escrituralmente pues vayamos a ver el Padre que nos dice. ¿Listo, familia? Vamos a orar. Entonces, gracias, Señor. Aquí estamos, Padre, dándote muchas gracias, muy, muy agradecidos por tu misericordia, porque tu palabra es verdad, Señor, porque es concreta, Señor, nos trae a luz. Gracias, Padre, porque podemos tener los recursos para poder estudiarla, podemos tener los recursos, Señor, que no habían hace 40 años, Padre, y nos sentimos felices de saber que somos parte de esta generación que puede tener una claridad, Padre. Pero aunque estamos felices y contentos, Señor, sabemos el gran privilegio, también sabemos la gran responsabilidad que tú pones en nuestras manos, Señor. Sabemos que el saber más nos hace más responsables, Padre. Te pedimos que tú nos ayudes cada día, Señor, a aceptar, Señor, a practicar, a aplicar todo lo que aprendemos, Señor, que seamos personas que hacemos y no solo contemplamos, Padre. Te damos muchas gracias porque has prometido, Señor, que cuidarías de nosotros, que nos guiarías, Padre. Te pedimos que guardes nuestros pasos en todo momento, Señor. No permitas que nos desviemos, ni que que ni añadiéramos ni quitáramos, Padre, sino que en todo momento estemos
sobre la línea, sobre tu palabra, siendo escriturales, Señor, y recibiendo, Padre, todo tu amor y toda tu misericordia al poder entender tu palabra, al poderla estudiar y escudriñar, Padre. Te pongo a cada uno de las personitas que nos acompañan en esta noche, los que no nos han podido acompañar, Señor. Sabes que cada uno tenemos nuestros gigantes, Señor, nuestros problemas, nuestros inconvenientes, pero sabemos que tú estás ahí en todo momento, enseñándonos en medio de toda la tribulación que tenemos a diario, Señor. Gracias te damos por tu amor y misericordia, en el nombre de tu Hijo amado Yeshua. Amén y amén. Listo, familia. A todos mil y mil gracias. Si tienen alguna preguntita o algo, me escriben o la tenemos para la próxima clase y lo vemos entonces. ¿Listo, familia? Listo, Shalom. muchas Listo, gracias. A todos, Gracias, gracias, saludos. bendiciones, buena noche, que descansen. Descansen. Hasta luego.